Mi nombre es Joan Ramírez, soy técnico de servicio en Karcher Argentina y quisiera darle la bienvenida a todos a este webcast sobre la operación de las hidrolavadoras HDS 716 en específico. Pero antes que nada quisiera darle un preámbulo sobre qué es Karcher y qué hacemos. Karcher es una compañía que ofrece soluciones de limpieza de alta tecnológico y tiene presencia a nivel mundial. Estas soluciones nuestros productos más conocidos son las hidrolavadoras o lavadoras de presión o de alta presión de agua caliente, pero también ofrecemos una diversidad de otros productos para alcanzar o resolver cualquier necesidad de limpieza que se pueda presentar. En este caso ofrecemos productos como fregadoras, barredoras, limpiezas municipales, limpiezas especiales y por supuesto ya lo había comentado nuestra estrella, que son las hidrolavadoras o lavadoras de alta presión. Sin más, quisiera mostrarles o enseñarles un video de presentación sobre nuestra empresa y así podríamos nosotros continuar con este webcast. Karcher makes a difference. Muy importante también resaltar que Karcher está en Argentina bajo la figura de subsidiaria Karcher Argentina S.A. y nosotros tenemos una red de distribución y servicio técnico de más de 200 afiliados, siendo la primera línea, el cordón de servicios técnicos especializados, al cual pertenece Hidrolavadoras Orni, que
por causa o por requerimiento de ellos estamos haciendo este webcast, ¿sí? Entonces quisiera continuar con la agenda de este webcast. Entonces vamos a ver los puntos que vamos a tratar durante este vídeo y así vamos llevando un orden relativo, ¿sí? El punto número 1, vamos a conocer el equipo, cómo está conformado, las partes, perillas de movimiento, en general cómo está conformado el equipo, ¿sí? Más que toda la parte exterior, para saber cuáles son todos sus componentes y cómo los podemos operar. Luego vamos a ver el funcionamiento o un funcionamiento de una hidrolavadora agua caliente y vamos a ver un poco más cómo funciona este equipo o la ingeniería de este equipo, ¿sí? Y así nos da una idea de cómo funciona y nos va a ayudar obviamente tener este conocimiento a saber cómo operarla mejor. Y ya luego vamos a entrar en lo que son las consideraciones de uso y 4, los mantenimientos requeridos. Por último vamos a ver unos accesorios que se le podrán acoplar a este equipo. Bueno, conociendo el equipo. En general, nosotros o Karcher clasifica a las hidrolavadoras de agua caliente y le da la nomenclatura de HDS. HDS se refiere a hidrolavadora de agua caliente, ¿sí? Luego vamos a tener el 716, se va a referir a los litros o el caudal por hora que puede manejar ese equipo. En ese caso el 7 representa que podemos manejar un máximo de unos 700 litros por hora, y la segunda, digamos, cifra de la nomenclatura se refiere a lo que sería la presión de trabajo. En este caso sería máximo, este equipo máximo tiene una presión de trabajo de unos 160 bar. Este es un equipo clásico, un equipo compacto, digamos que es la entrada de línea o la gama básica de hidrolavadoras de agua caliente. Tenemos equipos mucho más robustos o que manejan mucha más presión, mucha más caudal de agua. Entonces este sería nuestro equipo básico, ¿sí? Entonces este equipo, el HDS 716, una hidrolavadora, obviamente como ya les he comentado, de agua caliente, que es muy económica, digamos, en la operación, ¿sí? Está altamente probada, lo que hace muy confiable, y lo más importante de todo es que tiene un manejo muy sencillo, ¿sí? Esta hidrolavadora tiene como característica, bueno, prácticamente todos nuestros productos Karcher tienen como característica que tienen un modo de eco. Karcher es una compañía que está muy orientada hacia la sustentabilidad ecológica y bueno, también puede ser hasta económica, ¿sí? Ese modo nos va a permitir trabajar con el equipo en las mejores condiciones para que el equipo realice la limpieza, gastando obviamente la menor cantidad de combustible, reduciendo el consumo de combustible, tratando de emitir o reducir las emisiones de CO2 al máximo, ¿sí? Otra característica importante de este equipo es el sistema Easy, que digamos que este sistema lo tienen todos los equipos Karcher. Incluso se tiene el eslogan que dice que una vez que aprendemos a operar un equipo, podemos operarlos todos, ¿sí? Easy es en inglés Ergonomic Application System y no consiste más que en un código de colores que está sobre el equipo, nos dice qué podemos nosotros operar, qué podemos tocar, y cuando nosotros seteamos o queremos realizar alguna función, no más que tenemos símbolos bastante claros que nos ilustran y nos dan la intuición de para qué se utiliza o cuáles son las aplicaciones de ese símbolo. En general, este sistema nos indica que todo lo que está o todo lo que es color amarillo, ¿sí?, son comandos de operador, o sea, son cosas que el operador puede llegar a tocar o puede llegar a necesitar durante la operación del equipo, mientras que todo lo que está en gris son cosas de mantenimiento. En este caso, cuando se realizan los mantenimientos,
Obviamente recomendamos asistir a lo que serían los servicios técnicos especializados. Luego ya vamos a ver un poco más en detalles cuáles son estos, digamos, parámetros que podemos llegar a modificar, estos modos, esta selección de servicios, ¿sí? Pero en realidad se hace de forma muy fácil e intuitiva. El diseño, digamos, ergonómico y hace este equipo también bastante compacto, bastante pequeño, ¿sí? Un diseño que lo hace de fácil transporte, de fácil manipulación. Incluso tenemos los tanques tenemos un tanque en este caso de químico o de detergente, como el tanque de combustible, en este caso diésel, juntos o integrados al mismo equipo, haciendo que digamos, las dimensiones que ocupa este equipo sean bastante reducidas, aún a pesar de sus capacidades, pues, o sea, un equipo con grandes capacidades, pero con dimensiones bastante reducidas. Como les había comentado, la presión de trabajo, tenemos una presión de trabajo máxima de unos 160 bar. Esta presión puede ser, digamos, modificada por el operador dependiendo del requerimiento. Si necesita un poco menos de presión, podemos llegarla hasta un mínimo de unos 30 bar. El equipo en sí a 160 bar manejaría una carga completa, un caudal de unos 700 litros hora, ¿sí? Y o disminuyéndole la presión de trabajo tendríamos una carga parcial de unos 270 litros hora, ¿sí? Como les había comentado, este es un equipo compacto, ¿sí? Está pensado para trabajos de la industria, pero trabajos que no son medium duty, o sea, trabajos de frecuencia media, no de alta frecuencia. Entonces el tiempo estimado de uso continuo va de las 2 a las 3 horas, no más de allí. Eso hay que tenerlo en consideración. Si necesitamos utilizar equipos por periodos de tiempo más prolongados, tendríamos que ir un poco más arriba en nuestras gamas de productos y seleccionar, digamos, una hidrolavadora un poco más grande, ¿sí? Importantísimo, se ha innovado últimamente. Karcher posee dos tipos de sistema de proyección, lo que se llama pistola y la lanza. Tenemos el Easy Press y el Easy Force. Los dos tienen, digamos, desarrollado, las mangueras tienen un sistema que no permite torceduras, que se enrolla ella sola a medida que uno la va estirando. Y también tenemos en el caso de la Easy Force, que es nuestro sistema de proyección más moderno, se caracteriza por tener el gatillo en la parte de atrás de la pistola, reduciendo así el impacto sobre el operador y pudiendo nosotros usar el equipo por mucho más tiempo de forma ergonómica. Muy bien, habiendo hecho este preámbulo, me gustaría invitarlos a que conociéramos el equipo. Como les dije, inicialmente lo vamos a conocer por el exterior, luego vamos a ver teóricamente cómo funciona y luego seguimos con los demás puntos de este webcast. Si comenzamos de derecha, por la parte superior derecha vamos a encontrar que tenemos la empuñadura, ¿sí? Esta empuñadura obviamente nos permite manipular el equipo, nos permite maniobrar con el equipo de forma de poder trasladarlo de forma fácil de un sitio a otro. Una de las características de este equipo es que es un equipo móvil que nos permite la movilidad de un sitio a otro de forma muy fácil y segura, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es el capot del equipo. Este capot va a separar, digamos, que todo lo que es la parte o toda la parte mecánica del equipo, la parte de funcionamiento, los componentes del exterior, ¿sí? Este equipo, como ya le dije, es un equipo compacto que va a tener un chasis
donde van a estar montados todos los componentes, ¿sí? La rueda delantera o posee digamos que un sistema de freno de estacionamiento, ¿sí? En general este equipo tiene o se recomienda que se utilice sobre superficies planas, no sobre superficies inclinadas. Para ello la finalidad de la rueda es la movilización, y obviamente en la parte delantera poseemos un freno de estacionamiento. Para nosotros acceder a este freno de estacionamiento, seguramente una vez que posicionemos la máquina en el sitio, la tengamos que echar tal vez medio metro hacia atrás para que ésta se dé vuelta, y luego tenemos un freno de pedal que al pisarlo obviamente bloquea la rueda delantera, impidiendo que el equipo se mueva. Luego seguimos, vemos que acá tenemos un depósito de combustible que posee una tapa roja. Este es el único, y empezamos con lo que es el sistema de colores del equipo. Este es la única parte, el único componente del equipo que está pintado o es de color rojo, y es por el sentido de, o es para indicar que allí va el combustible, ¿sí? Luego vamos a tener del otro lado un depósito de detergente donde podemos echar lo que es el detergente o el químico de limpieza. Si nosotros necesitamos un líquido de limpieza para hacer nuestra labor de limpieza. Y luego en la parte superior central vamos a encontrar una perilla donde vamos a encontrar un selector de detergente. Este selector de detergente nos va a habilitar lo que sería la combinación de salida de agua de la bomba de alta presión con el depósito de combustible. Nos va a garantizar o nos va a activar la mezcla de ellos dos, ¿sí? Entonces, en general podemos mezclar entre un 0 y un 6% de detergente con el caudal de agua que va saliendo de la máquina, ¿sí? De la bomba de alta presión. Entonces hay que tener en cuenta esto. En general, hasta un 6% de detergente mezclado con agua genera muy buenos resultados, pero si en caso de necesitar más digamos detergente o un detergente menos diluido con el agua, nosotros tenemos otras soluciones que las vamos a ver al final en el área de accesorios, ¿sí? Y luego, por último, en esta lámina vamos a encontrar lo que es el panel de control. En el panel de control nosotros vamos a poder seleccionar los distintos modos de trabajo, y aparte vamos a tener, digamos, unos indicadores, unos pilotos LED que nos van a indicar cómo está haciendo, cómo se viene llevando a cabo el funcionamiento del equipo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante en dos diapositivas, ¿sí? Mientras tanto, les quiero mostrar la parte, digamos, trasera del equipo. Vemos que si empezamos de nuevo por la parte superior derecha, vamos a encontrar que tenemos un sistema de sujeción para el sistema de proyección. Estos equipos tienen o nos permiten digamos que a la hora de guardarlos, a la hora de almacenarlos, nos permiten guardarlos de forma ordenada, ¿sí? Entonces, tanto aquí la empuñadura como este sistema de sujeción donde se encastra, digamos, la lanza del sistema de proyección, está diseñado para que el equipo sea guardado, o para que se posee el sistema de proyección, y cuando se guarde el equipo o no se esté utilizando, quede de forma organizada. Luego vamos a tener un manómetro. Este manómetro nos va a dar un indicativo de las presiones, digamos, de trabajo a las que está operando el equipo en ese momento. Es, digamos, un manómetro de referencia. Puede que no sea totalmente o 100% preciso, sino se utiliza de referencia, obviamente, para comprobar que el funcionamiento del equipo sea el esperado, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es el depósito del descalcificador o RM110. Ya vamos a hablar un poco más adelante, sobre todo en la parte de mantenimiento, sobre qué es el RM110, pero les adelanto un poco, y es que cuando nosotros calentamos agua, ¿sí?
los minerales que esta posee se van pegando, digamos, a lo que es el calentador de flujo continuo y nos va obstruyéndolo, ¿sí? En general, el RM110 es un líquido que no permite que esto ocurra y nos permite mantener la vida útil al 100% de nuestro calentador de flujo, ¿sí? Entonces, muy importante tenerlo siempre presente. Hay dos versiones, una como se ve acá en la fotografía, que directamente nosotros inyectamos el cartucho, y está la otra versión que es simplemente un depósito en el cual nosotros vaciamos el líquido descalcificador. Bien, seguimos por la parte izquierda, ¿sí? Inferior, y vamos a tener dos tuberías. Vamos a tener la que está más a la derecha, sería la tubería de entrada de baja presión. De ahí nosotros vamos a conectar lo que sería el agua de la red, ¿sí? Fíjense que si vemos un poco más en detalle podemos ver que tiene un filtro de entrada, un filtro de preentrada, para evitar que entre alguna suciedad. Por lo general yo recomiendo que utilicen sistema de acople rápido para que sea mucho más prolija y mucho más eficaz la conexión y desconexión del equipo. Pero bueno, ya esos sistemas tienen que ser adquiridos de forma separada, y bueno, incluso tienen que preguntar por otras marcas porque al menos acá en Argentina no los distribuimos, ¿sí? Luego tenemos lo que sería la salida de alta presión, en donde vamos a colocar nosotros nuestra manguera o la manguera del sistema de proyección. Más a la derecha vamos a tener lo que es un pedal de elevación. Este pedal junto con la empuñadura nos permite tirar del equipo hacia atrás y sortear pequeños obstáculos como lo pueden ser, digamos, un pequeño escalón, pequeñas elevaciones, y manipular o pasar a través de esos obstáculos de forma segura y que no afecten obviamente al operario ni que lo hagan ejercer fuerza extra, ¿sí? Luego, la parte trasera también vamos a tener la salida del cable de alimentación, seguido del depósito de accesorios para guardar cualquier cosa. En general tenemos en ese mismo depósito unos ganchos en el cual podemos nosotros enrollar el cable y así almacenar el equipo de manera ordenada. Y por último, y bueno, ya lo había comentado, lo que sería la empuñadura. Esto sería, o hasta aquí tenemos o hemos visto todo lo que sería el exterior de nuestro equipo. Ahora vamos a hacer, digamos, un zoom, o vamos a ampliar un poco más sobre lo que es el panel de operación. En este panel de operación, en primera instancia, nos vamos a encontrar con, digamos, varios pilotos LED que nos van a indicar el estado de algunos sensores de la máquina, ¿sí? Entre ellos, el primer LED que nos vamos a encontrar es el nivel, o el LED que nos va a indicar el nivel de combustible. Este LED tiende a encenderse cuando se acaba el diésel, entonces es importante, ¿sí? Nos indica tenemos combustible, no tenemos combustible. Luego seguimos con el LED número 2, que va a ser, o nos va a indicar el nivel del RM110 o RM111, dependiendo sea el caso. Vamos a hablar un poco más adelante de ellos. Si tenemos o no tenemos nivel de RM102, igual pasa con lo que sería el líquido. Vemos que tenemos ahí la palabra change de chemical en inglés, y digamos que un envase con una cierta olita ahí nos indicará si tenemos o no tenemos nivel de líquido. Es importante siempre que tengamos activado lo que sería el selector de detergente, tener el envase de químico con nivel, ya que si no entra aire a la bomba y puede causar algunos problemas
que nos toque luego o nos lleve luego a tener que despresurizar, ¿sí? Luego el LED número 4 sería el LED de mantenimiento. Este es un equipo con una placa electrónica, digamos un CPU, un cerebro, que tiene ahí contadores y nos va a indicar cada cierto tiempo cuándo deberíamos nosotros realizar un mantenimiento, ¿sí? Luego tenemos, y por último, el control de dirección de giro. Esto es importante, lo vamos a ver en los próximos, digamos, las próximas láminas, cómo funciona el equipo. Pero en sí, para nosotros poder calentar el agua necesitamos realizar, digamos, lo que sería un triángulo de fuego dentro de la caldera, ya que vamos a estar quemando combustible, en este caso diésel. Entonces necesitamos que entre un volumen de, digamos, combustible a la caldera, también un volumen de aire, y luego con una chispa, una bujía, hacer ignición para que se produzca una llamarada. En este caso, el sistema de aire, el sistema que mueve el volumen de aire hacia la caldera, está acoplado al motor. Si este gira en sentido inverso, no se va a producir ninguna combustión dentro de la caldera. Es por ello que tenemos este sensor. Si tenemos, digamos, una fase invertida, el motor va a girar en sentido contrario y nos va a indicar, o se va a prender este LED que nos indica que deberíamos nosotros invertir una fase. Si usamos la conexión original que trae el equipo, ¿sí?, con la ficha original, el enchufe original, vemos que en el enchufe tiene una ranura que nos permite dar la vuelta o cambiar la fase de forma rápida y sencilla, y no nos obliga, digamos, a desarmar lo que sería la ficha o el enchufe, ¿sí? Muy bien, luego vamos a tener en la parte de abajo a la izquierda el selector de funciones, ¿sí? Vamos a tener 3 modos esencialmente, o 2 modos en sí, pero vamos a tener ese selector con 3 posiciones. La primera posición, que es la posición, digamos, 9, va a ser la posición de apagado. La posición número 10 va a ser la posición de agua fría, ¿sí? Y la posición número 8 va a ser la posición de agua caliente. Fíjense que tanto los pilotos LED como el selector de funciones va acompañado siempre de distintos dibujos. En este caso, cuando nosotros queremos estar en la función de modo alta presión de agua fría, fíjense que tiene una especie de boquilla con agua saliendo a presión. En el caso de agua caliente tenemos la misma boquilla con agua saliendo a presión, pero en paralelo allí, o en el mismo selector, vamos a tener una mecha así, con una llama que nos indica que entramos en el sector o en la selección de agua caliente. En general, el modo de agua caliente, nosotros podemos, o este equipo cuenta con regulación térmica, ¿sí?, que nos va a permitir seleccionar qué temperatura de trabajo nosotros queremos, o qué parámetro, o una temperatura de trabajo a la cual nosotros queremos operar. En este caso tenemos 2 escalas, tanto la escala del sistema métrico internacional como en el sistema inglés, 30 grados centígrados y su correspondiente en grados Fahrenheit. Generalmente nosotros trabajamos en grados centígrados, pero bueno, tenemos esa opción también, ¿sí? Luego, si lo vemos acá en la parte azul, ya había comentado anteriormente, tenemos aquí lo que es el modo eco, ¿sí?, ecológico, el coeficiente, y en este punto es en donde, digamos, los diseñadores nos recomiendan que nosotros utilicemos el equipo, ¿sí? En este equipo, este punto, cuando trabajamos con agua caliente, 60 grados es lo que ha determinado los ingenieros de Karcher para
para ver, o lo que han determinado, digamos que es el punto más eficiente en el que trabaja el equipo, ¿sí? En este punto, a los 60 grados, se logra una limpieza o grandes resultados de limpieza para casi cualquier propósito, y además mantenemos nosotros un bajo nivel de combustible y menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Muy bien. Luego, en el punto número 11, vamos a tener un pequeño compartimento donde vamos a poder guardar algunos accesorios, si tenemos algunos repuestos, algunas herramientas que necesitemos de conexión. Importante que también tenemos boquillas de diferente tipo. De este tipo de modelo, esta lavadora HD 716, existen dos modelos, una que viene con modo vapor, ¿sí? Y otra que solo agua caliente. Entonces, si tenemos el modelo que genera vapor, tendríamos que nosotros cambiar la boquilla para poder acceder a esa función. Y por último, ya lo había comentado, tenemos lo que sería el selector de detergente. No es más que una perilla que podemos girar y nosotros entonces seleccionar qué porcentaje de detergente queremos que se mezcle con el agua que va saliendo del equipo, ¿sí? Recuerden que es de un 0 a un 6%. A modo resumen, tenemos lo más importante. Hoy hice este cuadro, se realizó este cuadro, ¿sí? Depósitos de almacenaje o depósitos que podemos llegar a utilizar. Tenemos el DRM 110 o RM 111, dependiendo del caso. Lo tenemos en la parte superior de la parte trasera, superior izquierda, ¿sí? Se describe o se muestra con las siglas de RM. Luego, en la parte inferior derecha, vamos a encontrarnos con el depósito de químicos o de detergente. Fíjense, el símbolo no es más que una bañera que dice Shem. En la parte derecha inferior vamos a encontrar lo que sería el depósito de combustible. En este caso es diésel, solamente puede ser diésel, no podemos utilizar otros, lo vamos a ver más adelante. Y fíjense que está o es de color rojo, ¿sí? Es la única parte del equipo que tiene ese color rojo, ¿sí? Para encender el equipo, vemos que tenemos un selector multifunción, lo que hace la máquina muy simple. En ese selector podemos pasar de la posición de apagado a la posición de agua fría y luego a la posición de agua caliente. En la posición de agua caliente vamos a tener un rango de temperatura de trabajo. Dependiendo del modelo que hayamos adquirido, podemos tener un rango de temperatura de 30 grados a 90 grados, en caso de ser la hidrolavadora más sencilla, o podemos tener otro rango de temperatura o de uso de 30 grados a unos 155 grados aproximadamente. Con esta perilla de selección es importante recalcar siempre el modo eco. Es el modo en que el equipo funciona de forma más eficiente, reduciendo las emisiones de CO2, reduciendo el consumo de combustible, y se ha determinado que 60 grados es, digamos que, una temperatura bastante aceptable, con los que vamos a tener resultados de limpieza bastante aceptables, digamos, para limpiezas de mediana intensidad. Y así tenemos altas concentraciones de grasa y otras suciedades gruesas o muy adheridas a la superficie, seguro vamos a tener que utilizar un poco más de temperatura. Y por último, tenemos la perilla de dosificación de químico. Recordemos que es de 0,6%. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre los químicos que están permitidos para usar en este equipo. Bien, habiendo conocido, digamos que el exterior de la hidrolavadora o todos los componentes o cómo se ve por fuera la hidrolavadora, tengo unas pequeñas láminas acá donde voy a mostrar cómo funciona.
¿sí? Entonces, digamos, por dentro, todo el mecanismo, todo lo que son los componentes de la hidrolavadora, y así nos da un mejor entendimiento para su operación, ¿sí? En general, el sistema de hidrolavadora de agua caliente es este. Este es digamos, un esquema bastante general. Se aplica la mayoría de las cosas a nuestro modelo de la HDS 716, pero algunas cosas pueden cambiar. En principio vamos a tener los depósitos de detergente. Como les digo, hay unas cosas que pueden variar. En este caso de la HDS 716 solo vamos a tener un solo depósito de detergente. Luego, que no es parte de la máquina, sino es para la conexión de red o el grifo de agua, tiene que estar obligatoriamente para el funcionamiento, ¿sí? Ese canal o esa manguera de conexión de red va a estar conectado, en nuestro caso, directo al motor, ¿sí? En esta ilustración se ve que refrigera el motor, pero no aplica en este caso, ya que la HDS 716 viene equipada o se refrigera mediante aire, ¿sí? Mediante una paleta que gira con el motor. Para equipos más grandes tenemos este tipo de sistemas que obviamente nos permiten utilizar el equipo por mucho más tiempo. Por eso les había comentado anteriormente que la hora o el tiempo sugerido de uso es de entre 2 o 3 horas como máximo. En el punto 3 vamos a tener un tanque, ¿sí? Donde se va a almacenar un poco de agua, un sistema de flotador que siempre nos va a mantener un nivel, y eso nos va a garantizar que la máquina siempre trabaje con un flujo constante de agua. En la parte de arriba de ese tanque vamos a tener el sistema de descalcificación de agua, o lo que será el depósito de RM110. Luego vamos a tener sobre la bomba de alta presión un control de presión y flujo, obviamente para a medida que aumentamos la presión aumentamos el flujo, y a medida que disminuimos la presión disminuimos el caudal. Como número 6 tenemos lo que sería el depósito de combustible. El número 7 ya le había comentado que necesitamos un soplador que ingrese aire hacia dentro de la caldera. El número 8 sería o representaría la bomba de combustible. En este caso, fíjense que acoplado al mismo motor vamos a tener acoplados los diferentes componentes que nos van a dar vida para nosotros poder encender la caldera. En este caso, lo que es el soplador de aire y la bomba de combustible. El número 9 tenemos lo que sería el quemador o el calentador de flujo continuo. Tenemos obviamente una bujía o unos electrodos que hacen la chispa, y cuando se mezcla el combustible con el aire provoca la llamarada que calienta el serpentín y transfiere calor al agua. En este caso, cuando nosotros abrimos el grifo, el agua pasa directamente, el grifo número 1, el agua pasa directamente hacia el tanque, ¿sí? En el tanque esa agua es succionada por la bomba de alta presión. Esto es, digamos, el funcionamiento en modo de agua fría. Esa bomba aumenta la velocidad de flujo del agua, de modo que cuando nosotros apretamos el gatillo podemos tener salida o de agua a alta presión en la punta de nuestro sistema de proyección, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver cómo funciona la hidrolavadora en modo de agua caliente. En modo de agua caliente tenemos nuestro sistema. Fíjense que funciona igual. En este caso llenamos el tanque, el agua que está en el tanque succionada por la bomba. Una vez la bomba aumenta la velocidad del flujo hacia el gatillo, nosotros podemos apretar el gatillo y tener a la salida de la pistola del sistema de proyección agua a alta presión.
Si nosotros quisiéramos calentar el agua, fíjense que tendríamos, como ya les había dicho anteriormente, crear las tres condiciones para que se genere una llamarada, para que se genere fuego. Entonces, en ese caso, el soplador estaría ingresando aire o estaría inyectando un caudal de aire hacia lo que sería hacia el interior del calentador de flujo continuo. La bomba de combustible estaría mezclando o estaría distribuyendo combustible hacia el interior del flujo continuo a través de una boquilla. Esta lo pulveriza, y como tercera condición tendríamos que tener una chispa que es provocada por las bujías o los electrodos. Esas tres condiciones van a generar una llamarada. Esta llamarada va a calentar lo que es la pared del calentador de flujo continuo, y funciona como una espiral, de modo que mientras el agua va circulando a través de este calentador, va aumentando su temperatura. Dependiendo del equipo que nosotros o que ustedes hayan adquirido, tenemos la posibilidad de hacer o de tener un modo de vapor. Para nosotros generar vapor o que nuestro equipo pueda generar vapor, se tienen que cumplir tres condiciones, ¿sí? La primera condición es que nosotros tenemos que bajar, digamos que la velocidad de circulación del agua a través del calentador de flujo. Es por ello que deberíamos bajar la presión de trabajo a aproximadamente unos 30 bars, ¿sí? Entonces eso disminuiría, digamos que el suministro de agua, ¿sí? Y obviamente la segunda opción, o la segunda, digamos, paso que yo debería hacer para crear vapor, es poner el termostato de temperatura al máximo para que el calentador de flujo continuo esté trabajando siempre. Y la tercera condición para que se pueda generar vapor es cambiar la boquilla, ¿sí? Como ya les había comentado, si compramos un equipo o adquirieron un equipo con, digamos, la característica de generar vapor, nos van a venir dos boquillas, tanto una boquilla de alta presión como una boquilla de vapor. Entonces, les resumo las tres condiciones, que serían control de flujo. Deberíamos bajar lo que sería el control de flujo, la presión y el caudal de agua al mínimo, ¿sí? Tenemos que regularlo al mínimo, que deberían ser unos 30 bar. Luego deberíamos cambiar la boquilla y deberíamos nosotros regular el termostato al máximo, ¿sí? Es importante hacer notar o hacer saber que después que nosotros usamos el equipo en modo de agua caliente, ya sea modo vapor o modo agua caliente, nosotros debemos enfriar todo el sistema, ¿sí? Para que no nos quede agua caliente en el equipo. Para ello tendremos que poner el equipo en la opción de modo de agua fría y luego operarlo unos minutos. Es importante no dejar el equipo almacenado con agua caliente o no dejarlo sin enfriar, porque puede acarrear o puede traer problemas de daños al mismo, ¿sí? Luego que nosotros establecimos el modo de agua fría, deberemos operar ese equipo algunos minutos, ¿sí? Luego, para terminar, apagamos la unidad y aliviamos la presión que queda dentro del sistema. Otra cosa importante que quería recalcar era la lubricación de la bomba de combustible. La lubricación de la bomba de combustible se hace a través de el mismo combustible, que es el diésel. En este caso, fíjense que cuando no está activada, digamos, la bomba de combustible, ella siempre está recirculando y eso permite que se lubrique esa pequeña bomba. Es una pequeña bomba de engranajes. Si
pierde lubricación, esos engranajes se pueden llegar a atrofiar y obviamente incurriría en una avería, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, primero, operar el equipo en un sitio plano, y segundo, mantener los niveles, ¿sí? Mantener el nivel, en este caso, de combustible para evitar atrofiar lo que sería la bomba. Bueno, ya habiendo conocido, digamos que la parte teórica, quisiera mostrarle un funcionamiento, un video de el equipo trabajando. Entonces lo dejo con este pequeño video. Excelente video, está hecho por la gente de Munks, creo que es un distribuidor de Karcher en Alemania. Algunas cositas que le quería comentar sobre el video. Primero, no sé si sería bastante adecuado cargarlo entre dos operarios. Generalmente para el transporte no es un equipo que sea diseñado para ser elevado, pero sí está diseñado para ser fijado al suelo. Si se va a transportar mediante un Clark o montacarga, deberíamos nosotros tener en consideración que en la parte inferior sale la tubería de alta presión y la tubería de entrada a la serpentina o al calentador de flujo continuo. Entonces deberíamos nosotros tener en consideración esas cosas. El otro punto importante de lo que no hemos hablado es el filtro. Ya les había comentado, un prefiltro a la entrada del sistema de agua de baja presión. Debemos estar nosotros al tanto, pendiente de siempre chequear el estado de ese filtro, y cuando abrimos el capot vamos a tener un pequeño filtro en la entrada de la bomba de alta presión. Igualmente deberíamos estar nosotros haciendo siempre inspecciones a ver si no está totalmente bloqueado, ¿sí? Por lo general se tapa solo el de la entrada de baja presión. Entonces, para finalizar lo que es el funcionamiento, y algo que sería muy importante es qué debemos hacer cuando terminamos el trabajo, ¿sí? El primer paso sería poner el equipo en off. Una vez que nosotros dejamos de trabajar, el equipo siempre queda presurizado, ya que este equipo posee una función de auto stop. Eso significa que para evitar, digamos, consumos excesivos de luz, carga excesiva, trabajo excesivo en los motores y componentes, el equipo automáticamente, cuando uno suelta el gatillo de la pistola, se detiene. Pero entonces el equipo queda cargado con presión desde la bomba hasta lo que sería la pistola. Para nosotros, cuando nosotros finalizamos un trabajo y nos disponemos a almacenar el equipo, lo que deberíamos hacer es apretar el gatillo de modo que se despresurice el sistema y quede el sistema o el equipo sin presión alguna. Y luego, cosas básicas como separarlos, obviamente, o quitar lo que serían la conexión de entrada de agua de baja presión o la entrada de agua de red, y también quitar lo que sería el enchufe o la ficha de alimentación eléctrica. Luego de eso, organizar todo y podemos almacenar nuestro equipo. Entonces, ya sabiendo qué es el equipo, cuáles son sus componentes, cómo funciona y cómo operarlo, deberíamos nosotros entonces tener algunas consideraciones para llevar a cabo su uso correcto, ¿sí? En general, lo que yo recomendaría siempre es leer el manual de usuario, donde se encuentran más detallados cada uno de los puntos que aquí voy a listar, y tal vez algunos más. Yo solo voy a colocar los importantes, pero siempre es bueno repasar lo que nos dice el manual de usuario, ¿sí? Y las primeras consideraciones que tenemos que usar es el equipo de seguridad, ¿sí?
individual o personal que debe tener el operador de ellos, ¿sí? Generalmente recomendamos usar alguna ropa de seguridad, alguna ropa cobertora, de modo que si por accidente un chorro de alta presión toca al operador, no sea capaz de lastimarlo, o si alguna suciedad sale despedida debido a la alta presión del agua y se devuelve eso al operador, no lo lastime, ¿no? Aparte de la ropa de seguridad, recomendamos que lleven algún tipo de protector facial, ya sea una máscara, gafas o anteojos. Y también es muy recomendable, si vamos a utilizar con agua caliente, usar guantes, ¿sí? El otro nivel de protección, el otro elemento de protección que podemos utilizar serían los reductores de ruido, ¿sí? Digamos que se recomienda utilizar reductores de ruido o orejeras, ¿sí? A partir o cuando se encuentran en un ambiente mayores a los 80 decibeles, y este equipo genera aproximadamente unos 95 decibeles, por lo que si estamos en espacios, digamos, abiertos, tal vez no haya mucho problema porque se disipa más la onda de sonido, pero si vamos a operar en equipos, en galpones que son cerrados, se recomienda ampliamente el uso de protectores de oído, ¿sí? Luego, consideraciones que tenemos que tener en cuanto al agua y electricidad, ¿sí? Entonces, solo podemos conectar equipos a fuentes de corriente con toma de tierra. Entonces, digamos que es algo mandatorio que todos los equipos estén aterrados para evitar cualquier problema eléctrico, para que se pueda, si hay alguna corriente por allí, pueda, digamos, dirigirse a tierra sin afectar al operario. Preferiblemente necesitamos, digamos, se sugiere o se manda que el equipo se opere solo mediante un interruptor de corriente que sea en su efecto máximo de 30 mA. Esos serían lo que se llaman disyuntores de máximo 30 mA, ya que en caso de algún accidente eléctrico, más de 30 mA podrían ser o causar heridas graves o incluso la muerte, ¿sí? Entonces, en su efecto se recomienda el uso de disyuntores de máximo 30 mA, ¿sí? Todas las piezas que usamos en nuestra zona de trabajo deberían estar protegidas contra chorros de agua, incluso lo que son los conductores o el cable de alimentación. Deberíamos intentar en lo posible de no mojarlo. Y algo que es muy común y que yo he visto mucho en empresas es que con el tiempo se deterioran los cables de conexión de red. Una vez un cable de conexión de red que está dañado, se hace necesario se hace necesario cambiarlo directamente. Esto obviamente pueden contactar con la gente de servicio técnico de Orni y ellos le podrán hacer el reemplazo del cable o del conductor eléctrico. Estas, como les recuerdo, son, digamos, algunas consideraciones, no son todas, pero tal vez una de las más importantes. Los invito nuevamente a leer el manual de usuario, donde se detalla específicamente más condiciones y más precauciones que nosotros deberíamos tener a la hora de usar este equipo, ¿sí? Consideraciones de uso en cuanto al agua, ¿sí? Es importante que no pongamos en funcionamiento el equipo si la manguera ya presenta daños. Es común ir arrastrando el equipo y esta se va con el tiempo, el roce o el arrastre contra el piso hace un efecto abrasivo, aunque son mangueras de alta resistencia. Puede que se dé el caso que se
se dañe la cubierta y ya quede lo que sería la malla de acero, entonces ya en ese caso se recomienda cambiar la manguera, ¿sí? Todas las conexiones deben ser estancas, todas los que son las conexiones hidráulicas Karcher son estancas, vienen con roscas diseñadas para evitar las fugas, entonces no es necesario utilizar elementos tales como pegas, teflón u otros para nosotros lograr la estanqueidad entre, digamos, manguera, pistola, o entre manguera y conexión de máquina. Entonces son estancas y deben ser estancas. Lo que suele ser, o lo que suele suceder, es que se puede dañar tal vez un O-ring. Incluso creo que un operario puede estar en la capacidad de cambiar un O-ring de alguna manguera si este está perdiendo. Si no, obviamente vuelvo a recomendar el servicio, a recomendar que utilicen el servicio técnico, pero debemos evitar que el equipo tenga pérdidas de agua, sobre todo lo que es en el sistema de proyección. La temperatura de alimentación, la temperatura máxima del agua de alimentación tiene que ser máximo 30 grados, no más de allí, porque podemos causar un daño en la bomba de alta presión, sobre todo en lo que son en las empaquetaduras y los sellos de aceite o de agua, llevándonos a hacer digamos que reparaciones en muy corto plazo o el daño al equipo en muy corto plazo. Esto se da yo he tenido la experiencia que sé de muchas compañías que poseen sistemas de agua caliente y conectan directamente la hidrolavadora o la lavadora de alta presión a las líneas de agua caliente. En este caso terminan dañando lo que son, ya les dije anteriormente, los sellos. La máquina está diseñada para que el agua se caliente después de que pasa o mientras pasa por el calentador de flujo continuo, más no así para que la bomba trabaje con agua caliente. Entonces, temperatura máxima de alimentación 30 grados. Y la otra consideración muy importante que tenemos que tener en cuenta es no dirigir el chorro que el operario no dirige el chorro de alta presión hacia el mismo, obviamente, hacia personas, animales o equipo que esté activo eléctricamente, ¿sí? Esto con el fin de evitar lesiones y accidentes. Entonces, otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta en el caso de la caldera o el calentador de flujo continuo: tenemos un peligro de explosión inminente si usamos el combustible inadecuado, ¿sí? Solo podemos usar el combustible adecuado. ¿Sí? Podemos obviamente consultar al manual, pero sí le voy a decir que es diésel. Debemos evitar de cualquier manera poner otro líquido dentro de ese compartimento, ya que existe peligro de explosión, ¿sí? Es importante, aunque esta caldera está diseñada para que no se transfiera calor al exterior, no abrir la cubierta del motor o el capot del motor cuando el equipo se encuentra en funcionamiento. El siguiente punto ya lo había mencionado anteriormente y es dejar que el sistema se enfríe tras el funcionamiento de agua caliente. Eso lo logramos poniéndolo en el modo de agua fría y dejando que circule agua fría durante 3 a 5 minutos. La otra consideración que tenemos que tener es nunca obstruir la salida del calentador, la salida de la caldera. Nunca obstruir, digamos que, la salida de los gases de escape. En cuanto al sistema de detergente, mientras o cuando usamos nosotros las limpiadoras de alta presión o las hidrolavadoras, pueden producirse algunos aerosoles, ¿sí? Entonces debemos estar pendiente de que nuestros operarios no estén inhalando esos aerosoles en caso de que sean tóxicos, así como evitar el uso de sustancias como disolventes, ácidos, por ejemplo gasolina, amoníaco, otros diluyentes, gasóleo, etcétera, ¿sí? En
En general, lo que se recomienda es el uso de detergentes de pH neutro, ya que este va a entrar a lo que sería nuestro sistema de bomba. Y si tenemos por ejemplo, detergentes o sustancias ácidas o digamos sustancias que vengan de derivados del petróleo, como la gasolina, pueden dañar tanto juntas como partes plásticas, etcétera, ¿sí? Y bueno, ya con esto habremos cubierto algunas de las condiciones de operación que necesitamos, pero bueno, vuelvo a insistir que siempre leamos lo que son los manuales, los instructivos de utilización, donde nos da unos tips más precisos aclarando todos estos puntos, ¿sí? Luego con el mantenimiento, en primer lugar el mantenimiento, les quería hablar sobre el RM110. El RM110 no es que es más que un anticalcario, ya que cada vez que el agua o calentamos el agua, esta posee minerales y esos minerales se pegan a la pared de lo que sería el calentador de flujo continuo, formando así una capa que va obstruyendo con el tiempo el paso del agua. Aparte de que obstruye el paso del agua, esta capa de calcio que se forma alrededor del serpentín nos va limitando, nos va reduciendo la capacidad de calentamiento de esa agua, ¿sí? Entonces esa es en la opción, o eso pasa cuando nosotros tenemos muchos minerales en el agua. Entonces el RM110 ofrece o protege nuestra calentador de flujo, nuestro serpentín, nuestra caldera, contra esa formación de calcio en las paredes, aumentando su vida útil por mucho tiempo, ¿sí? Aparte, tiene propiedades que nos brindan una protección integral contra corrosión y obviamente nos alargan la vida de nuestro calentador de flujo continuo. Existe un caso o muy pocos casos en los que el agua no posee minerales, o lo que se denomina aguas blandas, y entonces pasa digamos que hace el efecto contrario de lo que sería el calcio, la formación de calcio sobre el serpentín. Entonces, cuando el agua carece en sí de minerales, esta tiende a robárselos de lo que sería el serpentín. En este caso, a medida que se va robando los materiales, va disminuyendo el espesor de la pared del serpentín, de modo que en cierto punto llega y este mismo se agujerea o se abre, ¿sí? Entonces quedaría totalmente inutilizado. Para este caso, y para evitar que esto pase, tenemos el aditivo que es el RM110, que digamos que protege lo que sería el calentador de flujo continuo contra el agua blanda, ¿sí? Igualmente tienen los mismos aditivos de lubricación que tiene el RM110, y bueno, nos va protegiendo lo que sería nuestro calentador de flujo continuo de lo que sería la corrosión. Generalmente cuando tenemos esta agua blanda lo vamos a notar, ya que cuando vamos a poner en funcionamiento la máquina después de haberlo usado, sale como salen unas aguas negras, ¿sí? Ese es claro indicativo. De todas maneras, existe un protocolo, unas pruebas que se pueden hacer al agua que se usa en su planta, de modo que podríamos nosotros determinar qué cantidad exacta de RM110 o RM111 necesitaría su equipo. Esas pruebas obviamente son bajo pedido, y bueno, tendrían que contactarse con obviamente el servicio técnico para realizar las mismas, ¿sí? Muy bien.
Como ya les había mencionado, vamos a tener un LED un piloto LED que nos va a indicar, o va a tener esta forma de llave que nos va a indicar que tenemos un mantenimiento pendiente. Los mantenimientos pendientes se realizan, digamos, a través de horas de operación u horas de uso, ¿sí? Entonces esta luz se va a prender cada vez que nosotros hayamos realizado 80.000 conexiones de pistola, ¿sí?, gatilladas, o hayamos utilizado el quemador por 400 horas, o hayamos usado la bomba de alta presión por unas 600 horas. En ese punto se va a prender este LED que nos va a indicar que deberíamos realizar uno de estos servicios. Para realizar estos servicios es necesario mano de obra calificada, que tenga experiencia, o sea, servicio técnico especializado en Karcher, por lo que una vez que se enciende, recomendable que en este caso llamen al servicio técnico de hidrolavadoras Orni, y ellos se harán cargo de realizar un mantenimiento, en la mayoría de los casos preventivo, para evitar daños a futuros del equipo, o en el caso de que lo amerite, un mantenimiento correctivo. Bueno, ya estamos en lo que sería el último punto de este webcast, donde no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles algunos accesorios que son bastante utilizados en lo que es el área del food, en el área de la comida. Yo he visitado bastantes plantas donde se hace uso de estos accesorios y logran realizar bastantes funciones con un solo equipo, logran realizar bastantes, digamos, operaciones de limpieza, ¿sí? El primer accesorio que tenemos es una lanza telescópica que nos permite, digamos, expandir nuestro sistema de proyección hasta unos 5 o 6 metros aproximadamente. Nos permite lavar techos de galpones, superficies que están en altura, y eso sin nosotros digamos, exponer a un trabajador a subirse a algún techo, a alguna altura. Entonces nos permiten una maniobrabilidad bastante buena para realizar esos trabajos en sitios inaccesibles. Como segundo accesorio les traigo, o les quisiera mostrar, esta lanza retráctil, que es muy utilizada en lo que son para la limpieza de maquinaria o equipamiento del food industry, o de las fábricas que hacen, o que se dedican a la fabricación de comida, ¿sí? Ya que esta lanza es retráctil y permite un ángulo de limpieza de un poco más de 90 grados. Entonces es especial y es buenísima para limpiar hornos, marmitas, etcétera, ¿sí? El otro accesorio, como les había comentado, la máquina nos permite dosificar detergente o químico de 0 a 6%. Si nosotros queremos dosificar un poco más de químico, seguramente vamos a necesitar estos dosificadores que se venden aparte y nos permiten realizar digamos, una distribución mejor de lo que serían los químicos. Está bastante bueno. Hacemos nosotros, digamos, que la disolución del químico en el envase, y ya no deberíamos preocuparnos si necesitamos un químico con una disolución mayor al 6%, ¿sí? Y por último, quería mostrarles lo que es el cepillo de lavado, o el plato de lavado. También es bastante utilizado en las compañías, ya que nos permite lavar pisos con gran facilidad, sobre todo si es con agua caliente. Lo utilizan también, o he visto que lo utilizan muchas industrias,
sobre todo las que tienen congelados para romper capas de hielo que se puedan formar en, digamos, cámaras frigoríficas, también para lavar grandes espacios, grandes salones. Este plato de lavado tiene la característica que tiene una manguera por la que va botando el agua y deja el piso bastante seco, prácticamente húmedo solamente, y nos permite una gran versatilidad a la hora de limpiar grandes espacios, grandes galpones, a la hora que así lo requeramos, ¿sí? Entonces, con esto se termina mi presentación. Espero que hayan disfrutado este webcast, toda esta información que vine a traerles. Recuerden que si tienen dudas me pueden contactar y a través de mí podemos hacer sesiones de preguntas, de resolución de dudas. De todas maneras, siempre los voy a invitar a que consulten lo que son los manuales de usuario, donde está toda la información referente a la utilización y consideraciones de seguridad que tenemos que tener al operar este tipo de equipos. Bueno, para mí ha sido un placer, así que me despido. Hasta luego, espero verlos próximamente.